muy bien empezar haciendo una pequeña introducción al sistema nervioso y situarnos en qué es los procesos fundamentales que nos interesan. El sistema nervioso, como sabemos todos, es una extensa red de comunicación formada por células especializadas y nervios que regulan el funcionamiento del organismo, controla las relaciones con el medio exterior y determina las funciones mentales, teniendo en cuenta que las funciones mentales residen en el cerebro y eso es una de las dos partes del sistema nervioso central que conocemos, que está compuesto por el encéfalo, o sea, el cerebro, y por la médula espinal. Este centro de control es el que se comunica con el resto, por lo que se conoce como sistema nervioso periférico, que son nervios que llegan a todas partes del cuerpo, tanto para recibir señales como para mandar órdenes. A su vez, hay subdivisiones que no creo que tengamos mucho interés en mirar en este momento. La actividad del sistema nervioso se basa en neuronas, que lo sabemos, que son células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. Estas conexiones bioquímicas que permiten la unión entre neuronas a través de la terminación axonal de una neurona con el cuerpo celular de la otra neurona, pues son el sitio donde se sitúa el principal protagonista de hoy, que son los neurotransmisores. Cuando una neurona transmite un impulso nervioso, lo que hace es enviar neurotransmisores de su axón hasta la otra neurona y estos son captados por receptores de las dendritas de las neuronas vecinas. Un neurotransmisor es una sustancia química que lo que hace es transmitir información de una neurona a otra. Cada neurona establece conexión con miles de neuronas vecinas. Y esto ya nos habla un primer concepto fundamental cuando hablamos del sistema nervioso, que es su tremenda complejidad. Los neurotransmisores son el protagonista de nuestra charla de hoy. Y aquí tenemos los 10 grupos fundamentales, uno más hay, pero estos son los clásicos de neurotransmisores. Y he puesto las fórmulas para que veamos que son sustancias químicas sin ninguna estructura muy compleja ni muy extraordinaria. La acetilcolina, de la cual hablaremos más y que es sin duda las más importantes, es que tiene una estructura muy pequeñita, no es una molécula enorme, no es una proteína en ningún caso. También hay diferentes tipos de aminoácidos, como el GABA, también haremos un apunte posteriormente, el gamma aminobutírico, otro aminoácido muy pequeñito, el más pequeñito, de hecho, la glicina, uno no tan pequeñito, pero muy importante como es el glutamato, algunas aminas biógenas que todos conocemos, porque la dopamina, creo que todo el mundo conoce el dopamina y los agentes dopantes, otras aminas biógenas como la histamina, que quizás hemos oído hablar más como causantes de los procesos alérgicos del cuerpo humano, la noradrenalina, que es una estructura también muy sencilla, como la serotonina, derivada del triptófano, como estos sí son neuropéptidos, o sea, pequeñas cadenas de proteínas, pero con muy pocos números de aminoácidos, de que hay dos grupos, de los opioides, que van directamente a receptores opioides, y las taquicininas, que también tienen una especificación. Cada uno de estos neurotransmisores interviene en procesos distintos de nuestro organismo que se pueden ver alterados por factores externos. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, los neurotransmisores transmiten la señal que el sistema nervioso detecta como factor externo y, por lo tanto, tenemos que dar una respuesta interna. Ese es el trabajo principal del sistema nervioso. Dentro de cada uno de estos neurotransmisores hay diferentes tipos y grupos de neurotransmisores. Por tanto, la cosa se complica mucho más. Y esto lo he puesto no para que os lo vaya a explicar, sino para que veamos la complejidad de lo que estamos diciendo. Esto es el axón con espacio presináptico, esto es la dendrita del espacio posináptico y este es el espacio sináptico. Y vemos la cantidad de receptores, liberadores de sustancias, etcétera, que se produce. Por tanto, esa transmisión no es simplemente un proceso de llega una sustancia, la pongo, llega a otro sitio, sino que tiene que ser sintetizada, tiene que ser liberada, tiene que ser recibida y aquí da otra señal. Y eso se produce en milésimas de segundo, porque si la señal fuera muy lenta, desde el cerebro hasta la mano, tardaríamos quizás demasiado tiempo en poder dar una respuesta defensiva, que sin duda alguna es uno de los más claros ejemplos en este sentido.
Y esto también era un poco para daros una constancia de que esos neurotransmisores tienen que sintetizarse y se sintetizan a partir de elementos fundamentales, básicamente de lo que conocemos como aminoácidos aromáticos, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, que son aminoácidos esenciales y que a través de diferentes reacciones químicas, vamos a simplificarlo, nos dan algunas de las moléculas que hemos mencionado de transmisores, como la adrenalina, como la dopamina, como la serotonina. Todo esto se produce en este espacio para que finalmente se liberen al medio con estas vesículas y sean recibidos hasta aquí. Por tanto, necesitamos nutrirnos muy bien para poder tener esos neurotransmisores adecuadamente y poder tener una buena respuesta de nuestro sistema nervioso a la situación externa que nos está afectando. Este es un poco un resumen de las diferentes acciones de los tres principales y quizás más conocidos neurotransmisores, ¿no? La norepinefrina, la serotonina y la dopamina. Y vemos cuáles son las acciones específicas. Vemos que la norepinefrina es clásico neurotransmisor de las situaciones de alerta o de concentración, respuesta a energía. La serotonina está muy implicada en los procesos de la memoria, pero también en los procesos obsesivos y compulsivos. Y la dopamina, como ya sabemos muchos, es esa hormona del placer, del despertarse, de la motivación, de ir adelante. Cuando reunimos los tres juntos, vemos que lo que se relaciona aquí es el comportamiento, el hábito de funcionamiento y otro aspecto muy importante, la cognición, ¿no? Que básicamente se refiere a los procesos fundamentales del sistema cerebral. Vemos que incluso hay otros puntos de conexión de la teoría de conjuntos, de la atención, del apetito sexual, que está muy relacionado con la agresión, del impulso, y aquí otro aspecto muy interesante de la ansiedad y la irritabilidad. Por tanto, el equilibrio correcto, la transmisión correcta, nos permitirá que esto, el bienestar, la sensación de bienestar y la cognición funcione correctamente si los neurotransmisores están en su momento adecuado. Como decía la presentadora, Flori, hoy hablamos de ansiedad, estrés y cognición. Creo que son palabras que en este momento están muy en boga. Yo solo quiero hacer un par de conceptos respecto a esto, ¿no? ¿Qué es el estrés? Pues el estrés es una reacción fisiológica natural que se produce frente a situaciones de peligro o presión psicológica. Y eso nos pasa a diario. Por tanto, no es un proceso que en definición sea sorprendente ni nuevo, sino que forma parte de mucho antes de ser personas, ¿no? Quiero decir, aquí vemos el dibujito del estrés, que lo que da es una respuesta para sobrevivir. Si a mí me ataca un dientes de sable, pues poderle atacar. Y si me persigue un dinosaurio, pues salir corriendo, ¿no? Y eso es el estrés, la capacidad de dar respuesta. Es fundamental para la subsistencia de cualquier especie y, por supuesto, para nuestra subsistencia, porque si no somos capaces de responder a los cambios externos que se nos producen, de cualquier tipo que sea, aunque no sea tan grave como un dinosaurio persiguiéndonos, sino simplemente que hace muchísimo sol, pues evidentemente no tendríamos ningún mecanismo que nos permitiera sobrevivir a las condiciones ambientales cuando estas no son las más favorables o simplemente son adversas, ¿vale? Hoy en día, ¿qué nos produce estrés? Pues ya lo veis, una papelaza, los niños, la compra, todos los problemas, incluso los problemas que en estos días también tenemos. Hay muchas causas. De hecho, si incluso ordenamos las causas un poco, veríamos que tenemos hasta tres tipos de entornos, ¿no? El entorno escolar, el caso del bullying, la presión escolar, la acumulación de tareas escolares, el miedo a fracasar. Dentro del entorno familiar, pues bueno, precariedad económica, violencia doméstica, conflictos familiares, depresión. Y dentro del entorno social, pues todas esas situaciones que nos ocupan más o menos, ¿no? Robos, violencias, guerras, incendios o cualquier cosa que las noticias tienen tendencia más a manifestarnos. Las situaciones inadecuadas que nos provocan estrés que las situaciones más adecuadas que no son tan interesantes para nosotros.
De hecho, yo creo que estamos justo en un momento en el que es fácil hablar de esto y todos tenemos muy claro qué provoca el estrés en este momento. En este momento el estrés nos lo provoca, sin duda alguna, una situación muy especial que hace que tengamos un confinamiento tanto de pequeños como de mayores, que tengamos una convivencia que puede ser muy interesante, pero que en algunas ocasiones no sea tan interesante, que nos provoque esta sensación de y cuando se acaba, ¿no? Y eso probablemente es un estrés muy duro mentalmente, o incluso las personas que se han quedado aisladas, individualizadas y que tienen problemas para poder mantener un ritmo y no estar estresados todo el día. Porque lo que realmente importa es esto, que el estrés sea bueno, ¿no? Porque cuando el estrés es bueno y es una respuesta adecuada a una situación inadecuada, lo conocemos como eustrés, pues tenemos motivación y energía y eso nos permite tirar adelante. Cuando el estrés es malo o distrés, eso nos provoca ansiedad, angustia, como queramos llamarle, quizás a veces es más comprensible. Por tanto, esa ansiedad es lo que nos deriva del estrés y realmente es uno de los factores más claros de la ansiedad, probablemente junto a la falta de sueño, que es otra de las manifestaciones más claras del estrés. Hay que recordar que los hábitos insanos, y aquí tenemos algunos que conocemos, beber, fumar, beber demasiado. Esto no sé si les suena mucho a los que me están escuchando. Y esto también, se ha acabado la harina porque todo el mundo está haciendo pan y pasteles, ¿vale? Por supuesto, también estamos empezando y se ha detectado ya en las farmacias un uso de los diferentes medicamentos, sobre todo ansiolíticos, tranquilizantes y para dormir. Todos estos son hábitos que si no están adecuadamente controlados, comer un pastel es muy bueno, pero solo un cachito, claro, genera una sensación de bienestar pasajero que se trueca al cabo de un poco en un estrés inadecuado o un distrés y por tanto nos entra la ansiedad de cuándo volvemos a comer el pastel o de cuándo volvemos a tomar una cerveza. Y eso nos hace un ciclo que hay que romper para evitar que se nos mantenga y se nos convierta en un estrés persistente. Claro, cuando hablamos de estrés no estamos hablando de un síntoma simple, no es algo que nos da pues fiebre o un dolor, sino que como vemos el estrés involucra diferentes órganos de nuestro organismo, el cerebral, los músculos, el corazón, el aparato digestivo básicamente, el estómago, incluso el aparato reproductor, y eso nos da una serie de síntomas diferentes de tensión, de desórdenes de comida. Quiero con ello manifestar que evidentemente el estrés son diferentes causas, diferentes afecciones, diferentes manifestaciones y eso hace que sea un trastorno, una situación que requiere un tratamiento con sustancias muy eficaces y que sean capaces de abordar todos estos diferentes aspectos, porque si solo solucionamos el problema muscular, evidentemente no solucionaremos el estrés y eso hay que tenerlo muy en cuenta para cuando intentemos hablar del tratamiento.